Buenas tardes, jóvenes. En este pequeño tutorial de lo que aprendí, voy a mostrarles cómo pasar del lenguaje tradicional al lenguaje algebraico con algunos ejemplos, demostrando que sí aprendí lo visto en clase. Por ejemplo, alguien nos pudiera preguntar eh, un número desconocido. Entonces, en ese momento pudiéramos poner nosotros cualquier número, en ese caso representado desde una incógnita, ¿no? Muy común que lo establezcamos como X o como Y, como Z, el número que se desee establecer como tal. El doble de un número, el doble de un número, pues tomando como referencia cualquiera de estos datos de números que desconocemos, pudiéramos expresarlo entonces como 2 veces X, o en su defecto, si utilizas Y, 2 veces Y o 2 veces Z, el que se decida trabajar. También pudiéramos tender en álgebra a explicar un poquito las fracciones algebraicas o números fraccionarios de datos que no conocemos. Entonces aprendí en clase cuando me dicen que la mitad de un número, ¿sale? La mitad de un número algebraicamente lo voy a representar como X sobre 2, que esto es lo mismo un medio de X. Al final de cuentas multiplicas el 1 por la X y queda nuevamente como X sobre 2. Recuerden que podemos utilizar pues cualquiera de las incógnitas. ¿Por qué? Porque es un número que no conocemos. Finalmente, demostrando lo aprendido en clase, demostrando que sí aprendimos, pudiéramos también trabajar ya un poquito de álgebra más completa. Digo más completa, tomando en cuenta los grados en los que se esté desempeñando, ¿no? Esto es para un grado de primero de secundaria, pero ya cuando nos dicen, ok, ¿cuál es el valor del cuadrado de un número? Ok, cuadrado de un número vendría siendo x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado, etcétera. Y también hay que tomar en cuenta que podemos hacer algunas otras conversiones un poquito más extensas, ¿no? Como por ejemplo ya lo que se utiliza muy básicamente que aprendimos en clase es la suma de edades de dos personas es 70, por ejemplo. Entonces esto lo pudiéramos representar como x más y igual a 70. Obviamente para poder llegar a una solución de este tipo de ecuación necesitaremos conformar con datos extra un sistema de ecuaciones lineales, pero para el caso de formulación del lenguaje tradicional al lenguaje algebraico, esto me es suficiente hasta ahorita. Y bueno, finalmente eso es lo que aprendí de el tema álgebra básica, del lenguaje tradicional, convertirlo a lenguaje algebraico. Gracias.